Todos en la Facultad de Matemáticas conocen la leyenda del ala oeste de la biblioteca. Esa sección de archivos descartados donde dicen que terminan las tesis de los que perdieron la razón intentando probar lo imposible. Siempre pensé que eran tonterías, cuentos para asustar a los novatos, hasta que encontré el diario de Kaylin. Era una tarde de finales de otoño. El aire ya tenía ese filo del invierno que se acerca. Necesitaba un libro de análisis funcional antiguo, una edición que solo podría estar en los sótanos o en el ala oeste. Por supuesto, el bibliotecario me miró con lástima cuando le pedí la llave. «Ten cuidado, muchacho», me dijo, casi en un susurro. «No te pierdas en el polvo». El ala oeste olía a papel muerto y a tiempo estancado. Los estantes de metal se doblaban bajo el peso de miles de páginas olvidadas, de sueños académicos rotos y de ambiciones que chocaron contra un muro de realidad. Caminaba por los pasillos estrechos. La única luz era la de mi teléfono y el débil resplandor que se colaba por una ventana sucia en lo alto. Fue entonces cuando vi el libro. No estaba en un estante, sino metido entre dos pilas de documentos, como si alguien lo hubiera escondido a propósito. Era un diario de cuero negro, la tapa gastada y quebradiza por los años. No tenía título, solo una fecha grabada en la portada. Octubre 1952. Algo me impulsó a abrirlo. El nombre en la primera página era Kaylin, un apellido que no reconocí. La curiosidad me ganó. Pensé que sería el diario de algún profesor aburrido de hace décadas. Pero no podía estar más equivocado. Al principio, parecía completamente normal, si es que se puede llamar normal a un diario lleno de teoría de números avanzada y especulaciones sobre la hipótesis de Riemann. La caligrafía era impecable, precisa, la de una mente brillante y ordenada. Hablaba de su investigación, de sus esperanzas de revolucionar las matemáticas, pero mientras avanzaba las páginas, noté un cambio sutil. Las entradas se volvieron más largas, más obsesivas. Las fechas empezaron a desaparecer, reemplazadas por día 14 o noche 27. Y entonces llegué a la página 51. La caligrafía ya no era la misma, era un garabato frenético, como si la mano que escribía estuviera temblando de miedo o de euforia. Las líneas se torcían, la tinta se corría y las palabras se amontonaban unas sobre otras. Y en medio de ese caos, había una frase subrayada 3 veces, con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. Los axiomas no son verdades fundamentales, son jaulas, y acabo de encontrar la llave. Mi corazón se aceleró. Como estudiante de matemáticas, esa frase era una herejía. Los axiomas son la base de todo. La roca sobre la que construimos el universo de los números. Cuestionarlos. Era como cuestionar la gravedad. Debajo de esa frase, comenzaba una demostración matemática. Tenía un título que me heló la sangre. La constante del umbral. Durante los siguientes 20 minutos, de pie en ese pasillo polvoriento, leí la prueba más elegante y aterradora que jamás había visto. Kaylin describía un espacio matemático que, según él, existía entre los números enteros. Un vacío, un hueco, un abismo entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, que nuestra mente, entrenada por los axiomas, simplemente ignora, como si no existiera. La matemática era sólida, irrefutable. Usaba lógica que yo entendía, pero la llevaba a una conclusión que mi cerebro se negaba a aceptar. Según Kaylin, este umbral no era solo un concepto abstracto, era un lugar real, con sus propias reglas, o más bien, con su propia ausencia de reglas. Cometí el peor error de mi vida. Me llevé el diario. Pensé que era un desafío intelectual. Me dije a mí mismo que encontraría el fallo, el salto lógico que Kaylin había pasado por alto en su locura. Me encerré en mi habitación y pasé 3 noches seguidas trabajando en ello, con tazas de café y las páginas del diario esparcidas por el suelo. La primera noche fue pura frustración. Cada línea de la demostración parecía perfecta. Cada paso se seguía lógicamente del anterior. La segunda noche, la frustración dio paso a la inquietud. Empecé a sentir que algo no estaba bien, no en las matemáticas, sino en el mundo que me rodeaba.
La lámpara de mi escritorio parecía extraña. El ángulo que formaba con la mesa ya no se sentía de 90 grados. Parecía curvarse hacia adentro, hacia un punto que no podía ver. Lo atribuí al cansancio. Fue en la tercera noche cuando todo se vino abajo. Había llegado a la última página de la demostración, y en ese momento, cuando mi cerebro finalmente asimiló el concepto en su totalidad, cuando entendió lo que Kaylin quería decir, empecé a verlo. Empecé a ver los umbrales. Al principio, eran solo destellos. Las esquinas de mi habitación, por ejemplo. De repente, el ángulo recto de la pared ya no era un simple ángulo. Era una grieta, una costura en la realidad. Vi una profundidad imposible en esa esquina, un vacío oscuro que se extendía hacia un lugar que no debería existir. Parpadeé y volvió a ser una esquina normal, pero yo ya lo había visto. Luego fueron los relojes. Estaba mirando el reloj de mi pared y veía el segundero moverse, tic-tac, tic-tac. Pero empecé a percibir el espacio entre los tics. Un silencio infinitesimal, un tiempo muerto que antes era imperceptible. Y en ese silencio, por el rabillo del ojo, veía cosas moverse. Sombras que se alargaban y se encogían. Formas que no podía identificar antes de que el siguiente tic las hiciera desaparecer. El pánico se apoderó de mí. Agarré el diario de Kaylin, bajé corriendo las escaleras hasta el patio trasero y lo arrojé a un viejo barril de metal que usábamos para quemar hojas. Le prendí fuego. Las llamas, al tocar el cuero antiguo, se tiñeron de un azul espectral, un color que no he vuelto a ver en mi vida. El humo que ascendía no olía a papel quemado, sino a ozono y a algo más, algo antiguo y frío, pero ya era demasiado tarde. Quemar el diario no sirvió de nada, porque la demostración ya no estaba en el papel. Estaba en mi cabeza, la constante del umbral. El concepto, una vez que lo entiendes, no puedes desentenderlo. Ahora, cada vez que miro una puerta, no veo una salida. Veo la ecuación. Veo el umbral, veo el espacio vacío en el marco, el hueco entre el aquí y el allí. Y sé, con una certeza que me paraliza de terror, que lo que vive en el espacio entre los números, las cosas que se mueven en el silencio entre los tics del reloj, ahora también pueden verme a mí. Y a veces, cuando estoy muy quieto, me parece oír susurros saliendo de las esquinas de mi habitación. Susurros que no están hechos de palabras, sino de pura matemática. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.